Vamos a hacer una oración para presentar nuestras vidas delante de Él, para que nada nos distraiga, para que estemos completamente concentrados en el estudio de esta noche. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Señor, en esta noche, concédeme la dicha de exponer tus verdades bíblicas manifestadas en tu libro santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu Espíritu Santo toma el control de nuestras mentes y del ambiente, y que me dé la capacidad de hablar con claridad para que pueda ser entendido. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento y mantenga su Biblia abierta. No la cierre, hermano. El estudio que nos compete el día de hoy se titula, ¿cómo se titula el estudio de esta noche? Cristo revelado en el Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes que el Antiguo Testamento habla de Cristo, de Jesús? Y hoy vamos a ver algunas de las manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él vivió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Recuerden que la Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesucristo vivió en el Nuevo Testamento. Y de hecho, Él mismo, hermanos, da testimonio de que en el Antiguo Testamento se habló de Él. Vamos a... ¿Ya tiene ahí lista su Biblia? ¿Sí? Ok, ahí estamos. Mire, vaya a Lucas, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y vamos a ver lo que dice el versículo de esta. Y este va a ser nuestro punto de partida de todo lo que vamos a hablar en esta noche. Recuerde que Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento. Sí sabían eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y es uno de los 4 evangelios. ¿Ya está en Lucas, hermano? A ver, hermana Irma, ¿puede leer el texto, por favor? Sí, por favor. Sí, el 27. Hasta ahí, espérame. Comenzando desde ¿de dónde? De Moisés. Continúe. Hasta ahí. Moisés, los profetas, y después. ¿En todas qué? ¿En qué dice? Todas las escrituras. Continúe. Lo que de él decía. Gracias, hermana. Ahí el Señor Jesucristo, hermanos, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Ustedes han escuchado hablar del Tanaj, hermano? ¿No? Pues el Tanaj es la Biblia hebrea. Es la Biblia, hermano Mario, que usan los hebreos. Es el Antiguo Testamento. El Tanaj es el Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Solo que los hebreos, ellos no aceptan el Nuevo Testamento como palabra inspirada por Dios. Ellos solamente aceptan el Antiguo Testamento. Entonces, el Tanaj es el Antiguo Testamento de los judíos. Ahora, el Señor Jesucristo dice
que se habló de él en Moisés. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. El Tanaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento hebreo, que es exactamente el Antiguo Testamento que tenemos nosotros en la Biblia. El Tanaj se le llama el Tanaj porque está compuesto por 3 partes principales. Ya ve que nosotros también el Antiguo Testamento lo dividimos en literaturas. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo le llamamos? Pentateuco. O también, ¿qué otro nombre se le da? La Torá. ¿Qué otro nombre? Los libros de la ley. Los libros de la ley de Moisés. Después del Pentateuco, ¿cuál es la siguiente libros que clasificamos? ¿Cómo se les llama? ¿Libros qué? Históricos. El Pentateuco, libros históricos. Y después de libros históricos, ¿qué sigue? Libros poéticos. Y finalmente, libros proféticos. Entonces lo dividimos en 4 partes principales, ¿verdad? Pues, Eduardo, los hebreos lo dividen en 3 partes principales. El primero es la Torá, lo que viene siendo el Pentateuco para nosotros los cristianos, es lo mismo. Torá significa ley en el Antiguo Testamento. Y después el segundo es los profetas. Esta palabra es una palabra hebrea que quiere decir los profetas. Entonces, la Torá, ¿qué dice otra vez, hermana Irma, el texto? Ahí está ahí. Moisés, ¿qué más? Por los profetas, ¿y qué más? Escrituras, los que tuvieron es los salmos y el resto de las escrituras. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está tratando de decir es lo siguiente: de mí se habló en la Torá, en los profetas, en los salmos y en el resto de los escritos. Es lo que está declarando Jesucristo a los hombres que iban camino a Emaús. Ahora vayamos a Juan capítulo 5:39. Juan 5:39. Entonces el Señor Jesucristo ya está diciendo, se habló de mí en Moisés, en la Torá, en los Nevín, los profetas, y en los Ketubín, los salmos y el resto de los otros libros. ¿Ya está ahí? A ver, hermano Mario, usted tiene mucha ganas de leer. A ver, léeme este texto, por favor. Ajá. Ajá, ¿qué más? Hasta ahí. Ellas son las que dan testimonio. Cuando el Señor Jesucristo dijo escritura, se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía en ese tiempo de la vida de Jesús. Recuerden que los libros del Nuevo Testamento se escribieron 25 o 30 años después de la muerte de Jesús. Entonces, cuando dice, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí, estaba haciendo referencia en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los Nevín y en los Ketubín. La ley de Moisés, los profetas, salmos y el resto de los 39 libros que se encuentran en la Biblia. Entonces, el Señor Jesucristo mismo les declaraba a sus discípulos que en el Antiguo Testamento se hablaba de Él. Había referencias bíblicas acerca de Jesucristo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora vayamos a la primera referencia bíblica, vayamos al primer texto de la Biblia donde hace referencia a la persona de Jesucristo. Y vayamos a Génesis 3:15. ¿Alguien sabe qué significa Génesis 3:15? Hermanos, subrayen en su Biblia ese texto,
porque es de suma importancia y todo cristiano debería de conocer y saber y entender Génesis 3:15. Estoy teniendo problemas con el control, Bencho. ¿Ya está ahí, hermano? Ese texto es el primero que hace referencia de la persona de Jesucristo. A ver, Arturo, ¿puede leer, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese texto, hermanos, ¿puedes cambiarle, Benji? Ahí está. Ese texto, hermano, se le llama el protoevangelio o la primera noticia. Primero evangelio noticia. Génesis 3:15 es llamado la primera noticia de salvación, de redención del ser humano. Después de la caída, Dios le dice a Adán, mira, por causa de la caída, tú serás esto y el otro. Esas serán tus consecuencias. Y le dice a Eva, estas serán tus consecuencias. Y después va con la serpiente y esas serán tus consecuencias. Ya ahí el Señor Jesucristo, Dios a través del Espíritu Santo, nos está diciendo que vendría un Salvador, hermanos. Ahora, escuchen, esto es bien importante, porque el texto dice, entre ti y tu mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Dos simientes, hermanos. Sabemos que la simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, pero la gran pregunta, Arturo, ¿cuál es la simiente de la serpiente? Y esos son temas que los teólogos, hermanos, no han indagado mucho en esos temas. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Y cómo ha sobrevivido esa simiente hasta Jesucristo. Porque recuerden que en el diluvio murieron todas las personas y en animales, bueno, y solamente se salvaron ¿cuántas personas? 8. Y los animales que entraron al arca. ¿Cómo sobrevivió la simiente de la serpiente después de ese gran diluvio? Entonces aquí vemos, hermanos, dos vías, dos caminos, dos travesías. Y esto se manifiesta inmediatamente en los dos primeros hijos de Adán y Eva. ¿Cuáles fueron esos dos primeros? Caín y Abel. Escuche, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Caín representa, hermano, el camino ancho, amplio. Y Abel representa el camino angosto. Y desde Caín y Abel hasta Jesucristo, ahí estaba la lucha entre el bien y el mal. Caín representa el mal y Abel representa el bien. Y hasta Jesucristo siempre. Jesucristo mencionó que hay dos caminos, el amplio y el angosto. Y muchos van por el amplio porque es muy cómodo. Y en el amplio muchos pueden hacer muchas cosas que a la carne le gusta. Pero en el camino angosto, hermanas, es un poco difícil de caminar porque no tienes la libertad de moverte para un lado o para otro. Y en el camino angosto, donde vamos nosotros los cristianos, tenemos que luchar con nuestra carne, con nuestras pasiones, con nuestros deseos, con la mentira, con la lujuria, con la altivez, con la arrogancia, con la prepotencia, con la avaricia. Por eso se vuelve, hermano,
Por eso se vuelve un poco difícil, porque no hay tanta libertad como en el camino amplio. ¿Se dan cuenta? En el camino que representa Caín, en el camino ancho, hermanos, ahí usted puede hacer lo que usted quiera. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y denle rienda suelta a su vida. Pero su final, ese camino, su final es final de muerte, ¿verdad? Y el angosto nos lleva ¿a dónde? Hacia la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es Génesis 3:15 es el protoevangelio y ese texto se cumple o el apóstol Pablo lo cita. Vayamos a Gálatas 4:4 para ver el cumplimiento de esta profecía. Entonces dice, estarán en enemistad entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Ya está ahí en Gálatas? Dice el texto bíblico, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, ¿qué dice? A su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta profecía que se dio en Génesis 3:15, pues se dio cumplimiento en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen María. Entonces ahí vemos la primera referencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Puedes darle al siguiente, Benji, por favor? Número 2, vayamos a Isaías 9:7. Isaías 9:7 y vamos a ver la segunda referencia de Jesucristo. ¿Puedes leer, Celso, de Isaías 9:7, por favor? Sí. Isaías 9:7, quien lo tiene lo puede dar lectura, por favor. Hasta ahí, hermano. Miren, en Génesis 3:15 nos dice que vendrá un redentor. Pero hasta ahí no nos da más detalle, pues es la primera vez que se menciona que vendría un Salvador. Pero ya, hermanos, en Isaías ya nos da un poco de luz. Ahí ya nos dice que será descendiente ¿de quién? De David. ¿Recuerdan cuando Jesús iba pasando por aquel camino y el ciego le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Entonces ya primero va a venir un Salvador. Pero hasta ahí, hermano, no teníamos más noticias, solamente eso. Pero ya en Isaías, el profeta Isaías, hermanos, ya nos dice que será un descendiente de David que ocupará su reino, su trono, y su reino no tendrá fin. De hecho, Isaías, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? Isaías es llamado la Biblia en miniatura. Y también Isaías es llamado el quinto evangelio, porque Isaías habla muchísimo de la persona de Jesucristo. Muchas de las profecías acerca de Jesucristo se encuentran en Isaías. Y esa profecía de Isaías se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 32. Ahora vayamos a Isaías 7:14 y ahí nos amplía más el conocimiento. Poco a poco, hermano, va dando forma la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero nos dice en Génesis 3:15 que nacería de una mujer, ¿verdad? La simiente de la mujer. Pero ahora hasta ese momento solamente sabíamos que nacería de una mujer. Ahora, pero
No sabíamos nada más. Ahora después Isaías nos dice, será descendiente de David. Pero ahora Isaías nos amplía más el conocimiento. ¿Y qué dice el texto? ¿Alguien lo tiene? Por tanto, Ajá. el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen Hasta ahí. ¿A través de quién nacerá Jesucristo? ¿De una qué? De una virgen. Ya nos dio más luz. La palabra de Dios, continúe. concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo se llamará ese niño? ¿Y qué significa Manuel? Dios con nosotros. Primero nos dice Génesis 3:15 que nacerá de una mujer. Esto es obvio, ¿verdad? Después que será el linaje de David. Pero ahora nos dice que nacerá específicamente de una virgen, hermanos. Ahora, la palabra, el término que se usa para virgen en el original es una doncella. Y las doncellas tenían entre 14 y a 16 años. Se cree que cuando María dio a luz a Jesús tenía entre 16 o 17 años. Una jovencita, ¿verdad? Una doncella, hermanos. De una virgen nacería el Mesías. Y aquí es donde está el gran misterio, hermanos. Vayamos a Isaías 9. Nacería de una mujer del linaje de David y específicamente de una virgen. Ahora, ¿qué nos dice Isaías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Hasta ahí. ¿Cómo se llamará ese niño? admirable, ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dios fuerte, hermanos. Ese niño que nacería, hermanos, escuchen, ese niño que nacería de esta virgen se llamaría Dios. ¿Y qué más dice? Padre eterno y príncipe de paz. En Génesis 3:15 nos dice que nacería de una mujer. Escuchen. E Isaías nos dice que sería el linaje de David. Y después que nacería de una virgen. Pero hasta ahí todavía no nos decían que ese niño iba a ser Dios. En este texto ya nos están diciendo que ese niño que nacería no sería un ángel, ni un arcángel, tampoco un serafín y un querubín. Sería Dios tomando forma humana. Hermano, esto destruye totalmente la lógica humana. ¿Cómo así que Dios tomaría forma humana? Esto, hermano, por eso la Biblia dice que para los que no creen, esto es locura. Ahora, ¿cómo explicamos el nacimiento de Jesús? Porque si bien es cierto que nació a través de una Virgen María, pero para que nazca un niño, una criatura, tiene que haber una relación, una intimidad entre un hombre y una mujer para que nazca un niño, ¿verdad? Pero en este nacimiento, Jacob, José no tuvo nada que ver en este alumbramiento. Fue concebido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, Emanuel, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicamos el nacimiento de este santo ser que nacería, hermanos? El embarazo. Exactamente. ¿Qué dijo el ángel, hermano? Hermana Rubí, ¿o quién interpretó al ángel en la obra? Ajá. ¿O usted, hermano? Y la sombra del omnipotente, ¿qué dice? Te cubrirá.
Hermano, esto es impresionante. Ahora, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Nacería de una mujer, sería del linaje de David, esa mujer sería una virgen, y ese niño que nacería no sería un ángel, ni un arcángel, ni un querubín, ni un serafín, sino sería Dios mismo. Aunque vayamos a Juan capítulo 1:14, hermanos. Escuchen lo que dice Juan 1:14. ¿Ya lo tienen ahí? A ver, ¿puede leer, por favor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia Y de verdad. Escuchen. Y aquel verbo fue hecho carne. El original dice, y aquel verbo se tabernaculizó, puso su tienda en medio de nosotros. O en otras palabras, vino a ser morada en nosotros. Poner tienda significa que un peregrino, hermanos, que va peregrinando por el mundo, pero después decide quedarse por un tiempo en un lugar y él construye su tienda. El apóstol Pablo era un vendedor de tiendas, de mercancía. Entonces, cuando un peregrino, hermanos, va caminando por el mundo, pero decide quedarse en un lugar, él construye su tienda, un tabernáculo, un templo móvil, como el tabernáculo de Moisés. Entonces, Jesucristo, hermanos, estaba en el cielo, descendió a este mundo y construyó su tienda para morar por 36 años con nosotros en este mundo, hermanos. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Un ateo dijo en alguna ocasión, ¿por qué Dios? Para que yo crea en Él, para que creamos en Él, ¿por qué Dios no se me aparece hoy en la noche y que me diga, Dios, yo soy Dios, y entonces voy a creer en Él? ¿Por qué Dios no se nos aparece y nos dice, Dios, yo soy Dios, para que creamos en Él? Y el cristiano le respondió, ya lo hizo hace 2000 años y lo crucificaron. Cuando los ateos están pidiendo la evidencia de la existencia de Dios, ¿por qué no se aparece personalmente para creer en Él? Pues Dios ya se presentó personalmente hace 2000 años en la persona de Jesucristo. ¿Y qué hicimos? Lo crucificamos en una cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, ya vemos aquí que Dios tomó forma humana. Para los griegos esto era una locura, porque para los griegos, hermanos, sus dioses eran lo máximo. Los dioses estaban en el cielo y las criaturas, los humanos, en la tierra. Y solamente en la tradición antigua, para que el humano pudiera tener comunión con los dioses, tenían que subir a los montes, hasta la cúspide de los montes, porque ellos pensaban que en la cúspide de los montes, ahí era el intermedio para hablar con Dios. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad que no dice el texto, mi socorro viene de los montes? ¿Mi socorro viene de quién? Porque Dios no está en ese monte, Dios está más arriba de ese monte, hermanos. Bendito sea Dios. Entonces, ese santo ser que nacería sería llamado Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Puede darle al siguiente, Benji, por favor? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ahí. El lugar de su nacimiento. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Cuánto tiempo nos queda, hermano? Ya. Todos tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Escuchen lo que le voy a decir.
No hay en la historia de la humanidad un líder religioso que se haya profetizado su nacimiento, su ministerio, su muerte, con años de anticipación. En el libro, en el Tripitaka, el libro sagrado de los budistas, jamás encontraremos una profecía que indique que nacería Buda. No lo hay, no existe. En el Corán, libro sagrado de los musulmanes, no hay ni siquiera una profecía que indique que nacería Mahoma. No lo hay, hermano. En los Vedas, libro sagrado de los hindúes, hermanos, no hay una profecía que indique que nacería el líder del budismo. De hecho, no se sabe con exactitud quién creó el budismo, porque es una de las religiones más antiguas. Pero cuando nos vamos a la Biblia, hermanos, hay más de 300 profecías que indican que nacería un hombre llamado Jesucristo y que caminaría entre nosotros. Para ser exactos, 332 profecías. Y esas profecías, con exactitud, nos mencionaban dónde iban a ser, cuándo iban a ser, quiénes iban a ser sus padres, cuál iba a ser su ministerio, cómo iba a morir y cuándo iba a resucitar. Eso es impresionante, hermanos. 690 años antes de que Jesús naciera, el profeta Miqueas ya nos estaba diciendo dónde nacería Jesucristo. $780 años a 800 años antes de que Jesucristo naciera, ya el profeta Isaías nos estaba diciendo que nacería de una virgen. 1000 años antes de que naciera, ya el rey David nos estaba diciendo la manera, el proceso de su muerte y de su crucifixión. Eso lo vamos a ver más adelante. 740 años antes de que naciera, ya en Jonás se nos explica los días que Jesús estaría en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. 1400 años antes de que Jesús naciera, ya Moisés en el libro de Números nos estaba diciendo la señal de su nacimiento sería una estrella. Hermano, esto es impresionante, hermanos. Impresionante. Por eso Jesús es único, es sin igual, es incomparable, hermanos. Todos los líderes religiosos de la antigüedad, Mahoma, Buda, Hare Krishna, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Juan Pablo II, todos ellos, hermanos, están en el lado izquierdo. Y Jesús es punto y aparte. Él es único, incomparable, sin igual, hermanos. Él es el único que murió, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Miqueas nos dice, ¿nacería en dónde? En Belén de Judea. Arturo, hay una profecía que dice, ¿dónde iban a nacer, Arturo? No, ¿verdad? ¿O cuándo iban a nacer? Eduardo, ¿hay una profecía acerca de tu persona? ¿Cuándo nacerías? No, Efanuel, ¿hay una profecía acerca de la señal de cuándo iban a nacer Efanuel? No, ¿verdad, hermanos? No hay ninguna profecía en nuestras vidas de cuándo naceríamos, dónde naceríamos, quiénes iban a ser nuestros padres y cómo vamos a morir. No existe. Solo la de la persona de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Jesús es punto y aparte.
Nacería en Belén. ¿Y dónde? ¿Y entonces por qué se le llama Jesús de Nazaret? Porque creció, ¿en dónde? En Nazaret. ¿Y dónde murió? Ajá, ¿dónde? En Jerusalén. Nació en Belén, creció en Nazaret y murió ¿en dónde? En Jerusalén. Y su el 80% de su ministerio lo desarrolla en Galilea, norte de Israel. Recuerden que Galilea, Samaria, Judea, esas son las 3 regiones más importantes que menciona la Biblia. ¿Puede darle el siguiente, Benji? Para atrás, más para atrás. Para atrás, Benji. Ahí está. Ahora sí, el siguiente. Ok, ahora vamos a ver, ya vimos algunas profecías de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver algunas apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hermanos, antes de que Él encarnarse en la persona de Jesús, Él ya había venido aquí en la tierra en el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted eso? Vayamos a Génesis 18. Veamos el texto bíblico. ¿Sí es 18 o qué? Sí, vamos a 18. Déjenme leer el texto. Recuerden que Génesis se encuentra ahí en su Biblia, hermano. ¿Ya está ahí conmigo, hermano? Escuchen lo que el texto bíblico dice. Después le apareció, ¿quién le apareció a Abraham? Jehová en el Sinar, ¿qué dice? De Manré. Hermano, esta es muy impresionante la Biblia. Estando él sentado a la puerta de, ¿qué dice? ¿Se acuerdan del pasaje que vimos nosotros? Donde dice, y aquel verbo fue hecho carne, puso su tienda, hermanos. Porque puso su tienda por 33 años en este mundo, porque Él iba a habitar por un periodo de tiempo con nosotros, iba a caminar con nosotros, hermanos. Bueno, con los apóstoles. A la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 ángeles, dice. 3 querubines, dice. 3 serafines. ¿Qué dice? 3 varones. Pero no dice 3 personas, ¿verdad? Dice 3 varones. No dice ángeles. 3 varones que estaban, ¿qué dice? Junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró, ¿qué dice? Miren, la mayoría de los estudiosos creen que uno de esos 3 varones era Jesucristo. El 80 o 90% de los teólogos, hay como un 10% que tienen otra postura, pero la mayoría creen que uno de ellos era la persona de Jesucristo. Esta manifestación de Dios a través de Jesucristo se llama en la Biblia una teofanía. Una teofanía es Dios dándose a conocer a través de un objeto o de una persona. A Moisés se le apareció a través de ¿qué? Una zarza ardiente. Pero en esta ocasión se le aparece como una persona. Esto en la teología, hermanos, se llama una aparición antropomórfica. Antropos, hombre, y morfe, forma de hombre. Escuchen, Dios usó temporalmente un cuerpo para que descendiera Jesucristo y se revelara a ciertos personajes en la Biblia.
Y ahorita vamos a ver 2 ejemplos más. En esta ocasión, ¿se le apareció a quién? ¿A quién se le reveló? A Abraham, ¿verdad? A través de forma humana, hermanos. Pero esos cuerpos fueron diseñados especialmente para una misión especial y después desaparecieron. Pero ya en Jesús de Nazaret, ese cuerpo ya era el cuerpo original que el Verbo de Dios vendría a morar en él. Estos cuerpos son temporales, solamente para una misión específica. Porque Dios se presenta a través de objetos como una zarza ardiente o a través de cuerpos humanos, en este caso de una persona. Ahora, cuando Abraham miró a esos 3 seres, a esos 3 varones, ¿qué dice la Biblia? Que se postró, ¿verdad? Ante ellos. No sabemos si Abraham estaba consciente de que quien lo estaba visitando era Dios. Algunos dicen que sí estaba consciente, otros que solamente eran peregrinos, hermanos. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 3, ¿está ahí conmigo? Y dijo, Adonai. Esta palabra significa en el hebreo Adonai. Y la palabra Adonai hace referencia a Dios en el Antiguo Testamento. Y dijo, Adonai, oh Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea que esto que va a hacer Abraham era muy común, hermano Celso, en la antigüedad. Los que tenían sus tiendas en el desierto pasaban los peregrinos, los que iban de un lugar a otro, y ellos, hermanos, para ser unos buenos samaritanos, ellos le tendían la mano, le daban hospedaje a las personas que venían de un lugar e iban a otro lugar. Escuchen lo que sigue diciendo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol. Eso era una costumbre muy popular en aquella época. Y te haré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, ¿qué dice? Haz así como has hecho. Y después que entra y que le dice, Sara, prepárame unos buenos guisados. Frijoles, arrocitos, su salsita. Y unos tacos, el machín. Y comieron y se saciaron. O sea, Abraham estaba tan entusiasmado de recibir a estos varones, hermanos, que inmediatamente levantó a Sara de la cama y a cocina porque tenemos invitado. Tenemos de huésped nada más y nada menos que a Dios tomando forma humana. Siguiente, Benji. Y Hebreos dice que seamos hospitalarios porque algunos sin pensar hemos hospedado ángeles. Bueno, eso es una gran verdad. Cuando estudiamos la historia, Luis, la historia de la iglesia, hay un personaje que se encontró con Justino Mártir, un apologista. Justino Mártir iba caminando por la playa y se encontró con un personaje y le dice, ¿has considerado el libro de Dios? Porque Justino Mártir había leído toda la literatura de la antigüedad. Y el personaje le dice, ¿has considerado el libro de Dios? Y Justino Mártir dice, no lo conozco, no conozco ese libro. Bueno, pues entonces ya les empieza a explicar que hay un libro sagrado que es de los hebreos, que es inspirado por Dios. Entonces, Justino Mártir empieza a leer la Biblia y en su lectura se convierte al cristianismo. Pero ese personaje que habló con Justino Mártir ese día, cuando la historia rastrea su identidad, no existe ese personaje. Los teólogos concluyen que fue un ángel quien habló con Justino Mártir. Cuando Agustín de Hipona se convirtió al cristianismo, y Ambrosio de Milán, su sacerdote, entró a la iglesia porque iban a elegir el nuevo obispo de Milán. Entonces, hermanos, como no sabían quién elegir, en medio de la congregación se escuchó la voz de un niño que decía, Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo. Y los líderes se dieron cuenta de que Dios estaba hablando a través de ese niño
para que Ambrosio fuera el nuevo obispo de Milán. Pero cuando rastreamos en la historia, no tenemos la identidad de ese niño. Era un ángel. Era Dios tomando forma a través de un ángel. Por eso Hebreos dice, sean hospitalarios, porque algunos, sin pensar, han hospedado ángeles. Por eso, hermano, sigamos ¿esto ya lo vimos o todavía no? Bueno, vayamos a Génesis 32, segunda aparición de Jesucristo. En esta ocasión, ¿a quién se le apareció? Génesis, ¿qué? 34. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dejen leerlo y yo después, ustedes me siguen. 32, ¿verdad? Ok, ¿ya está ahí conmigo? ¿Sí? Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Y sí está leyendo su Biblia, ¿verdad? Dice, así se quedó Jacob solo. No, pero Jacob está con todos nosotros, no está solo. Oh, no, es otro Jacob, ¿verdad? No es Jacob Marcial, es otro Jacob. Se quedó Jacob solo y luchó con él. ¿Qué dice? ¿Un ángel? ¿Una persona? Es la segunda vez que el texto dice un varón. En el texto que acabamos de leer dice 3, ¿qué? Varones. En esta ocasión solamente era uno. Pero no dice ángel, dice varón. Pero tampoco dice una persona, dijo un varón. Un varón. Hasta que raya el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, ¿cómo te llamas? Ahora declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. ¿Dónde pasó eso? En Peniel. ¿Qué significa Peniel? Rostro de Dios. Es la segunda vez que Jesucristo, a través de una forma humana, se aparece a una persona, a un ser humano, a Jacob. Escuchen, ¿por qué Dios se aparece a través de una zarza o a través de una forma humana? Porque si Dios se apareciera en todo su esplendor y en toda su gloria, hermanos, no estamos preparados para estar delante de la santidad de Dios, de la gloria de Dios. Cuando Daniel y el apóstol Juan, Dios les mostró un poquito de su gloria, dice el texto bíblico que cayeron como muertos. No pudieron permanecer en pie delante de la majestad, de la gloria de Dios. Por eso, para que Dios nos comunique, para que Dios pueda tener una conversación, una comunicación, por eso se rebaja hasta lo más bajo, hasta nosotros. Para que de esa manera ya Dios se pueda dar a entender. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque nosotros que somos sus criaturas, no podemos hablar con Dios cara a cara,
Porque en primer lugar a Dios no lo ha visto jamás. Entonces, ¿por qué dice ahí que ve a Dios cara a cara? Bueno, y aparte de eso, que venció a Dios. Ahí dice el texto, ¿verdad? Miren, aquí podemos decir que Dios se dejó vencer. Porque nuevamente, hermanos, para que Dios pueda tener un trato con nosotros, Él se tiene que rebajar a nuestra condición. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo y hecho semejante, ¿a quiénes? A los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Por eso cuando Dios quiere hablar con nosotros, se humilla hasta lo más bajo, hasta donde estamos nosotros. Ya en Cristo Dios nos vuelve a elevar hasta los lugares celestiales. En Cristo. Y Dios se dejó ganar. ¿Por qué? Porque cuando el padre, hermanos, cuando el padre está jugando con su hijo, con su niño, están jugando unos boxeos o un partido de fútbol, ¿verdad que el padre, para hacer emocionante el juego, se deja ganar por su niño, verdad? Y le mete 5 goles, y el padre ahí en la portería, y el niño apenas si patea el balón, pero el padre ahí lentamente se avienta, después de que ya haya pesado el balón para que sea un gol de su hijo, ¿verdad? Bueno, es más o menos lo que está pasando en esta narrativa. Dios se dejó ganar por Jacob para mostrarle su amor, su bendición, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y ahí Dios le mostró a Jacob que se puede dialogar con él y se puede confiar en él y se puede ser bendecido por Dios. Siguiente, Benji, por favor. Josué, vayamos a Josué 5. Hermanos, yo creo que hoy no vamos a ir como hasta las 10 porque todavía no vamos ni la mitad. Josué 5, dijimos. 5:13. Ok, ¿están ahí en su Biblia, hermanos? ¿Está ahí, hermano Mario? ¿Sí? Ok, deje yo leo. 5:13, ¿verdad? Estando Josué cerca de ¿dónde? De Jericó, alzó sus ojos y vio un ángel. ¿Una persona? Escuchen, Eduardo, es la tercera vez que dice que un varón. Que estaba delante de él, el cual tenía una, ¿qué dice? Espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe ¿de quién? Del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué dice? Le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces aquí Josué sí estaba consciente, hermano Mario, de quién estaba delante de él. Probablemente Abraham sí sabía, no sé si sabía o no sabía que quien lo visitaba era Dios mismo. Pero Josué sí estaba consciente de que era Dios en la persona de Jesucristo, porque se postró y le adoró, y aparte le dijo Adonai, Señor. Ese título solamente le corresponde a Dios, Señor. El ángel, el varón, con la espada desenvainada, le está tratando de decir a Josué, yo vine para estar al mando de esta guerra, de esta batalla. Porque todas nuestras luchas y todas nuestras guerras son del Señor. Y Josué confió en la autoridad, en su autoridad. Él entendió que este varón era su superior e inmediatamente se puso a su
disposición, hermanos. Es lo que nosotros deberíamos de hacer con el Señor. Las luchas, nuestras guerras son del Señor. Él peleará por nosotros. Solo confiemos en el Señor. Hagamos nuestra parte. Busquémosle de todo corazón. Busquemos su rostro, hermanos. Mi corazón ha dicho de ti, buscad tu rostro buscaré, oh Jehová. Y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él peleará nuestras batallas. Y terminamos, hermanos, con esto. Esto lo quise dejar hasta el final. Benji, por favor. Esto lo quise dejar hasta el final, porque también la Biblia habla de su muerte. Recuerde que vimos la señal, una estrella, nacería de una mujer, del linaje de David, etcétera, etcétera. Y también se profetiza, hermano, su muerte. Vayamos al Salmo 22. Mario, es impresionante lo que dice el Salmo de 22 acerca de Jesucristo. ¿Ya estoy conmigo, hermano? Escuchen y se van a familiarizar con estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No se les hace familiar esta palabra? Son las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz 1000 años después. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, meneando la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Es los que le decían sus detractores en la cruz. Versículo 14. He sido derramado como agua y todos mis huesos, ¿qué dice? Se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua, ¿qué dice? Se pegó al paladar. ¿Recuerdan cuando Jesús pidió agua porque tenía sed? ¿Y qué le dieron? Vinagre. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, los clavos que atravesaron su pie, hermanos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Con detalles, hermanos, el proceso de su crucifixión. Y ahora cuando vayamos a Isaías 53, cuando habla acerca de, con detalle, hermanos, lo que padecería Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ningún personaje en la Biblia tiene esas características. Y finalmente, Benji, su resurrección. Escuchen, esto es lo que hace distinto a Jesús de todos los demás líderes religiosos del mundo. Vayamos a Juan 20 y ya con eso terminamos, hermanos. Discúlpenme por el tiempo, yo sé que ya es tarde, ¿verdad? Pero usted ayer se durmió a la 1 de la mañana, no sé qué, me di cuenta. ¿Ya está Juan 20? ¿Sí? Escuchen lo que dice. ¿Quién puede leer Juan 20? A ver, Celso, ¿puede leer Juan 20, por favor? Sí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí. ¿Qué había dentro del sepulcro?
¿Y qué más? Ajá, ¿y qué más, Eduardo? Continúa. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí Ujú. y el sudario ¿Y qué más? Aparte de los lienzos. El sudario. que había estado sobre la cabeza de Jesús. Hasta ahí, hermano. Por eso yo digo que la tumba no estaba completamente vacía. Porque estaban los lienzos. ¿Se recuerdan los lienzos para qué? ¿Para qué eran los lienzos? Para embalsazar el cuerpo de Jesús. Recuerden que Jesús murió el viernes en la tarde. A las 3 de la tarde para ser exactos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, descendieron el cuerpo de Jesús, lo llevaron a la tumba nueva de Simón de Cirene y empezaron el proceso de embalsamiento del cuerpo. Pero como murió a las 3, fueron donde Pilato para pedir el cuerpo, lo descendieron, lo llevaron a la tumba, se llegó a las 4 o a las 5. Entonces empezaron a embalsar el cuerpo, pero como ya iban a hacer a las 6 de la tarde y su Shabbat empieza a las 6 de la tarde, ya no les dio tiempo terminar, hermanos. Entonces, como ya iba a empezar su Shabbat y no se hace nada en el Shabbat, entonces fueron, dejaron el cuerpo, comenzó el Shabbat todo el sábado y ya el domingo en la mañana, María Magdalena iba deprisa para terminar de embalsar el cuerpo que lo habían comenzado el viernes en la tarde. Pero cuando se llega María y los discípulos, se llevan la grata sorpresa de que el cuerpo no estaba ahí. Hermano Ignacio, ¿y el cuerpo dónde está? Celso, ¿dónde está el cuerpo? Hermanos, pero el cuerpo estaba asegurado con una grande roca. ¿Qué pasó con el cuerpo? Una de dos, hay dos opciones. O se lo robaron, o la otra opción es que se levantó entre los muertos al tercer día. Pero para robarse el cuerpo, en primer lugar, Jesucristo, supongamos que no murió, que se desmayó, como dicen algunos, se levantó, se desenvolvió después, por dentro, empezó a mover la puerta, la roca. Pero afuera estaba una guardia de romanos custodiando la tumba. Y una guardia consistía en 16 hombres altamente capacitados para esa misión. Si se escapaba el cuerpo, bueno, si se lo robaban, esos 16 hombres tenían que morir, porque ellos estaban ahí custodiando el cuerpo, cuidando que nadie se robara el cuerpo. ¿Ustedes creen que esos 16 guardias romanos iban a permitir que sus discípulos se robaran el cuerpo, como dicen algunas teorías de conspiración? Entonces los discípulos, es una locura, los discípulos llegaron y burlaron la guardia de 16 hombres altamente capacitados para sobreguardar la roca. Yo no sé cómo lo hicieron, si los esquivaron o probablemente se les dio sueño y se durmieron. Llegaron los discípulos y abrieron la puerta. Pero la roca, hermano, estaba sellado con el sello del emperador y nadie lo podía abrir. Hermanos, algunos dicen que quien murió, que quien fue crucificado no fue Jesús, que fue un hermano gemelo de Jesús. Y hay muchas teorías de conspiración acerca de la resurrección de Cristo. Pero la más lógica, la más coherente, es que Él se levantó de entre los muertos, con poder y gloria, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, para finalizar, dice el texto bíblico que el sudario estaba, ¿qué dice? Enrollado. Eso quiere decir que Jesucristo no ha terminado, Él vendrá a terminar lo que empezó a llevarnos con nosotros a nuestra nueva patria celestial.
El sudario enrollado o doblado quiere decir que Jesucristo tarde o temprano vendrá por nosotros para terminar lo que ha empezado. Llevarnos con Él para que donde Él esté, nosotros también estemos. Porque Él fue a preparar lugar para nosotros, una morada celestial. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres punto y aparte, Señor. Tú eres excepcional, inigualable, Señor. Tú eres